Bueno, vamos a ver ahora el tema de los acordes. Entonces, como siempre, ponemos nuestro pentagrama con nuestras 5 líneas, 2, 3, 4 y 5. Nuestra clave de sol con los dos puntitos en la segunda línea, ¿vale? En la segunda línea está la nota sol, ¿vale? Por eso es que le da el nombre a la clave. Y lo que vamos a hacer es, ya que hemos visto las escalas, vamos a ver cómo se formarían los acordes, ¿vale? Y digamos un poco el nombre de los acordes. Si y do. Entonces, como sabemos, pues nada, esto es la nota do, esta es la nota re, mi, fa, sol, la, si y por último do. Y luego si queréis, pues lo vamos a poner en el otro cifrado, que sería la A, la B, y aquí la C, la D, la E, la F y por último la G, ¿vale? Y aquí el do tenemos la C también, ¿vale? Pues nada, ya sabemos pues eso, escalas, mayores, menores, hemos visto un poco el tema de los intervalos. Pues a un acorde más o menos va a funcionar similar, va a depender un poco del intervalo a la distancia en semitonos, vamos a apuntar aquí semitonos, que hay entre las notas. ¿Vale? Al final, un acorde es un grupo de notas agrupadas que generalmente tocamos a la vez, simultáneamente, y es a partir de 3 o más. ¿Vale? Ahora vamos a estudiar solo 3 notas, pero podrían ser más. ¿Vale? Al final es, oye, yo voy a agrupar una serie de notas, solo que aquí pues le vamos a dar un cierto orden y un sentido, pero bueno, podéis agrupar, podéis coger el piano, la guitarra y tocar notas aleatoriamente, tal, y pues cada una sonaría distinto. Puede sonar mejor, peor, pero... Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a agruparlas de una determinada manera, con una distancia determinada, y a cada una de ellas pues le das un nombre. De ahí lo de, pues, do mayor, menor, disminuido, lo que sea. Porque va a depender de la distancia que hay entre las notas. Como sabéis, podemos ir añadiendo, quitando bemoles o sostenidos, y eso va a añadir o va a quitar semitonos entre las notas. Por tanto, va a cambiar. Y evidentemente el sonido también cambia. Pues nada, vamos a hacerlo sobre las 7 notas. Por ejemplo, vamos a construir nuestro primer acorde, ¿vale? Con lo que ya sabemos. Entonces, si yo quiero construir un acorde, el que sea, el que me dé la gana, primero tengo que tener en cuenta que yo, cuando construyo algo, tengo que tener una base, algo sobre lo que yo construyo. Llevado al acorde, ¿qué va a ser? Pues va a ser la nota base, ¿vale? Fundamental, se le llama. ¿Vale? Es la nota fundamental del acorde, porque es la que yo, sobre la que yo voy a construir el acorde. Voy a añadir las otras notas, 2, 3 más, las que sean. Por tanto, voy a hacer un acorde que su fundamental va a ser do. Por tanto, a la hora de nombrar el acorde va a haber dos partes. Si yo quiero nombrar un acorde, nombrar acorde, lo que va a haber es una parte que es, digamos, puedo decir el nombre, y otra que va a ser un poco más, pues poner el apellido, si queréis. ¿Vale? Igual que nosotros tenemos el apellido, para identificar a una persona u otra, tiene su nombre y sus apellidos, pues aquí va a ser el nombre y el apellido. ¿El nombre qué va a ser? El nombre va a ser la nota, la fundamental, ¿vale? Que es la fundamental en este caso. Va a ser la nota fundamental del acorde, que es evidentemente la nota sobre la que hacemos el acorde. Yo quiero hacer un acorde, pues digo, pues mira, voy a hacerlo sobre mi, la nota mi. Pues el nombre de el acorde que yo vaya a construir va a corresponder, en este caso, a mi. ¿Por qué? Porque el mi es la nota base sobre la que yo voy a construir el resto y sobre la que yo voy a contar la distancia con respecto a las otras notas, 2, 3, 4, las que yo ponga. Entonces ahora estamos con el ejemplo de do. Pues si yo construyo sobre do, esto generalmente se construye. Primero, se cuenta una tercera, en este caso si partimos de do es do, re, mi, por tanto la siguiente nota que yo voy a añadir es la nota mi, que es una tercera. Y luego la siguiente se suele añadir siempre contando desde la nota fundamental una quinta, ¿vale? Do, re, mi, fa, sol.
Por lo tanto, la siguiente nota es el sol. Entonces ya he construido, digamos, el acorde. He cogido una nota, en este caso la fundamental, que es sobre la que voy a construir y sobre la que voy a ir contando los semitonos, que es do. Por tanto, el nombre va a ser do. Luego veremos el apellido y he ido añadiendo notas. En este caso he añadido una tercera y una quinta, que es la distancia que hay. Do, re, mi, una tercera, si contáis do, re, mi, una tercera. Y una quinta, también partiendo desde do, re, mi, fa, sol, es una quinta, ¿vale? Por tanto ya tengo mi acorde. Y ahora lo que me interesa para ponerle el apellido es saber la distancia que hay. Primero, desde la fundamental hasta la tercera, ¿vale? Aquí se le llama, también algo muy básico, ¿no? Pero si yo cuento desde la fundamental y a la siguiente nota para añadirla he contado una tercera, pues va a ser la tercera del acorde, ¿vale? Vale, esto no tiene mucho misterio. Y luego, pues la quinta, ¿vale? Simplemente porque yo he cogido la fundamental, he contado una tercera, 3, y luego he contado una quinta, 5 notas, ya está. Pues entonces, voy a contar la distancia de semitonos que hay desde la fundamental hasta la tercera, en este caso de do a mi, y luego voy a contar pues, los semitonos que hay desde la fundamental hasta la quinta, que van a ser los que sean. Y pues nada, a eso le voy a poner un nombre, para identificarlo nada más. Al final esto es para identificar, no tiene otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, la tercera. Vimos que hemos visto las escalas, puede ser mayor o menor, dependiendo del número de semitonos que tenga. Pero si yo cuento desde do hasta mi, tengo de do a re, hay 2 semitonos. Y de re a mi, hay otros 2 semitonos. Por tanto, va a ser una tercera mayor, porque tiene 4 semitonos. ¿Vale? Entonces yo en mi acorde tengo la nota fundamental, do, sobre la que construyo la tercera y la quinta, que en este caso la tercera es mi y la quinta es sol. Y ahora voy a averiguar primero la tercera, cuál es, si es mayor o menor, porque ya hemos visto que hay 2 opciones. Y ahora voy a hacer lo mismo pero con la quinta. Digo, oye, vimos que la quinta puede ser justa o aumentada o disminuida. Entonces, si yo cuento los números semitones de do a re 2, de re a mi 2, de mi a fa 1, de 5, y de fa sol otros 2. Tenía 7 semitonos. Por tanto, tengo una justa, una quinta justa, que son 7 semitonos. En este caso son 7 semitonos. Entonces yo ya tengo mi acorde. Entonces, ahora que ya tengo el número de semitonos, el nombre que le tengo que dar a mi acorde y la distancia que hay entre las notas, tengo las 3 notas, do, mi y sol, la tercera y la quinta. Pues ya puedo ponerle yo el apellido. Entonces, yo siempre que tenga un acorde de 3 notas y da igual la fundamental que sea del acorde, puede ser sobre do, sobre mi, sobre fa, la que sea. Pero la distancia que haya desde la fundamental hasta la tercera sea de 4 semitonos, es decir, una tercera mayor, y la distancia que haya desde la fundamental hasta la quinta sea de 7 semitonos, por tanto es una quinta justa, ese acorde le voy a poner el apellido de mayor, siempre. ¿Vale? Por tanto, en mi ejemplo de aquí, el acorde que yo he hecho de aquí es do mayor. Do porque es la nota fundamental del acorde, que es la nota sobre la que yo he creado mi acorde, y luego mayor porque se ajusta a la configuración que yo he dado, que es de 4 semitonos contando desde la fundamental hasta la tercera, que corresponde a una tercera mayor, y 7 semitonos contando desde la fundamental hasta la quinta, ¿vale? Que corresponde a una quinta justa. Entonces yo siempre que tengo una tercera mayor y una quinta justa en mi acorde, va a ser un acorde mayor. Do mayor, re mayor, fa mayor, la que sea. Da igual, eso es indistinto, ¿vale? Bien, pues eso por un lado. Ahora, vamos a seguir. Ahora voy a hacer, por ejemplo, un acorde partiendo desde re. Por tanto, ahora la nota fundamental va a ser re. Y voy a hacer lo mismo, voy a contar una tercera y voy a contar una quinta, para ver lo que me sale, porque a lo mejor me sale que también es un acorde mayor, re mayor, por ejemplo. Pues la tercera sería contando desde re, re, mi, fa, y la quinta contando desde re sería la, ¿vale? Entonces ya tengo
en este caso, mi acorde. Mi acorde ahora se va a llamar, el nombre va a ser re, porque es la nota fundamental. Y ahora voy a ver pues, si es mayor o si tiene otra configuración distinta, que no hayamos visto hasta ahora. Entonces, nada, primero, voy a ver desde re a fa. Desde re a fa tengo que contar. Re, mi, fa, es una tercera, ¿vale? Y es o mayor o menor. Entonces, para que sea mayor o menor, voy a ir contando. De re a mi. De re a mi tengo 2 semitonos, ¿vale? Y luego de mi a fa tengo 1. Por tanto, en este caso, tengo una tercera menor. Entonces, si tengo una tercera, pero en este caso es menor, que son 3 semitonos, pues ya me sale, vemos que sale distinto. Entonces, será otra cosa, mayor no va a ser, será otra cosa. Y le vamos a dar un nombre, ¿vale? Para identificar. Y ahora voy a decir, vale, pues voy a ver la quinta, a ver si me sale justo o me sale distinta, aumentado o disminuido. Pues si cuento digo de re a mi 2, de mi a fa 1, de fa a sol 2 y de sol a la otros 2. Y en este caso me sale también una quinta justa, me salen 7 semitonos, por lo tanto, sigo teniendo en este acorde la quinta justa y que hemos visto que tiene 7 semitonos. Ahí no cambia. Entonces, ahora yo tengo un acorde que tiene su fundamental, que en este caso es re, puede ser cualquier otro, cualquier otra nota, y tiene una tercera menor y una quinta justa. Entonces, ¿eso qué vamos a hacer? Pues vamos a darle otro nombre. Muy sencillo, si a esta de aquí, la tercera mayor, hemos llamado a todo el acorde con el apellido mayor, pues si lo único que cambia de aquí a aquí es que la tercera es menor, pues es bastante intuitivo que al acorde entero lo llamemos menor. Y por tanto, siempre que tengamos esta configuración, que de la fundamental a la tercera haya una tercera menor y de la fundamental a la quinta haya una quinta justa, pues siempre vamos a ponerle el apellido de acorde menor. Y el nombre, como sabéis, pues siempre va a ser la nota fundamental del acorde, que es sobre la que hemos construido todo el acorde, ¿vale? Sea do, re, mi, fa, lo que sea, ¿vale? Y ya está, y ahí ya tenéis. Entonces, ya hemos construido un acorde mayor, hemos construido un acorde menor, ¿vale? Y podéis hacer lo mismo con el resto de notas. Este de aquí y este de aquí. Y si vais contando, vais a ver que tendríais el acorde de mi menor, ¿vale? El acorde de fa mayor, sol mayor, la. Y cuando hagáis el de si, es decir, el acorde que parte desde si, va a haber una pequeña diferencia. Que es que si yo ahora parto de si, digo, vale, cuento una tercera, como siempre, y una quinta, re y fa. Y digo, vale, la tercera, ¿cómo va a ser? Pues si yo cuento la tercera es de si a do, un semitono, y de do a re, 3. Por lo tanto, voy a tener una tercera menor. Voy a ponerlo por aquí. Entonces voy a tener una tercera menor, igual que tenía en el acorde menor. Una tercera menor. Y ahora digo, vale, y voy a contar cuánto hay de la quinta, a ver si hay una justa o una aumentada o una disminuida. Y digo, vale, de si a do tengo 1, de do a re tengo 2 semitonos, de re a mi tengo 2 semitonos y de mi a fa tengo otro. Y vemos que me sale una quinta disminuida. ¿Vale? Me sale una quinta, pero me sale disminuida. ¿Vale? Igual que en vez de salirme 7, me sale 6. ¿Vale? Por eso es disminuida. Por tanto, ese acorde, igual que aquí, al diferenciarlo, hemos llamado menor porque lo que cambia es de mayor a menor, aquí lo que vamos a coger como apellido es disminuido. ¿Vale? Entonces tendríamos si, bueno, en este caso sería si menor, ¿vale? Y todo el acorde entero sería un acorde disminuido, ¿vale? Todo esto de aquí. ¿Por qué? Porque la quinta ya me sale disminuida. No me sale justa como me salía aquí o me salía aquí. ¿Vale? La diferencia. Lo podemos llamar acorde disminuido. Entonces, bueno, esto es un poco así como se forman los acordes. Al final vais a tener una base que va a ser la nota.
y sobre esa nota vais añadiendo tercera, quinta y demás, pues añadir más notas, ¿vale? Eso sin problema. Entonces, lo bueno de esto es ir viendo un poco la configuración y el juego que hay entre los distintos acordes, ¿vale? El sonido de cada uno de ellos, ¿vale? Si tenéis a mano una guitarra o un piano, ver un poco cómo suena. Al final, si cogéis la guitarra, pues yo voy a tocar do mayor, pues. Tocáis do mayor, en estado fundamental, ¿vale? Ahora de momento vamos a tocar solo estados fundamentales. La menor, fa mayor, sol mayor, y ver un poco la sonoridad que, por ahí diferencia, ¿no? Entre uno y otro, pues ya sea mayor, ya sea menor. Que no solo afecta el acorde, porque generalmente a los acordes mayores se les asigna como que, bueno, da una sensación un poquito más de alegría, los acordes menores, pues más de tristeza, melancolía, los disminuidos así un poquito más de tensión, ¿vale? Pues son mucho más inestables que los mayores o tal. Pero no es todo cierto, ¿por qué? Porque influye mucho más, el ritmo influye también a la hora de tocar, interpretar, escuchar una canción, la velocidad y bueno, hay muchos factores que influyen cuando una persona escucha un sonido, una canción, y tú de hecho hay muchas canciones que están en tonalidades menores que suenan o dan la sensación de alegría y viceversa, ¿vale? Entonces bueno, eso es un poco... Ahí te vienen muchas cosas, no solo pues eso, el apellido que tenga el acorde y demás. Vale, entonces bueno, este es un poquito el resumen de cómo se forman los distintos acordes. Luego también tenemos que ver un poco cómo se lleva eso a la guitarra, cómo se forma. De todas formas ya tenéis vídeos en el canal de cómo se forman y cómo los llevamos a la guitarra. Y esto es un poquito más para entender un poco por qué se le llama mayor y cómo se le llama menor. Aquí, en esta notación, pues nada, es muy sencillo. Si queremos decir do mayor, pues simplemente tenemos que se ponen siempre las letras en mayúscula, ¿vale? Y luego si es menor, pues si queremos poner do menor, pues le añado una M minúscula al lado, ¿vale? Si quiero poner re menor, imaginaros que el acorde se hace, o sea, la base es mi bemol, pues yo lo que hago es mi y le pongo el bemol. Si lo dejo así tal cual sería mi bemol mayor, ¿vale? Y si quisiese que fuese menor, pues le añado la letra igual que aquí la M, ¿vale? Así sería un poco como se nombran los distintos acordes. O si quiero fa sostenido mayor, pues, o fa sostenido menor, pues hago así, ¿vale? Y si lo dejo tal cual, la mayor, si mayor, do mayor, sol mayor, ¿vale? Y ya hemos visto por qué es mayor, porque al final, dependiendo de la tercera sea mayor o menor, y la quinta siempre se ajusta, pues diremos que es mayor o diremos que es menor, ¿vale? Al final todo depende de los intervalos, de la distancia que hay entre las notas, porque la sensación que da es distinta, ¿vale? Y se le ponen esos apellidos. Así que nada, bueno, espero que lo disfrutéis, vamos a continuar y vamos a ver otras cosas que se basan en todo eso.